significa, ¿no? Que va a un público diferente, ¿no? O cada vez va abarcando más. Cada vez se está haciendo más popular. Es un sistema constructivo que lo que hace es llevar el mayor número de tareas, sacarlas de la obra y llevarlas a un entorno controlado como es nuestra fábrica. De esta manera lo que se reducen son los errores, las imprecisiones. Eficiencia, ¿no? Eficiencia, eficiencia en el consumo del propio material, eficiencia de tiempos y, bueno, claro, todo eso al final es eficiencia de costes. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo como empresa. Además del entorno industrializado, lo estamos proponiendo con un material renovable como es la madera, que cada vez es, digamos, más popular. Digamos que en España hasta la fecha no era el material más utilizado en construcción. Depende de las zonas, pero bueno, no era lo más popular, pero ahora sí que hay un interés creciente en este tipo de construcción. Y bueno, ahí estamos nosotros también para abrir los ojos a arquitectos, ingenieros, promotores, inmobiliaria, clientes particulares, explicarles pues eso, las bondades de la madera y cómo podemos ayudarles y serles de servicio. Y algo que se utiliza también mucho más ya en otros países que van como muy por delante, ¿no? O sea, que vais un poco avanzadilla en el mercado nacional, ¿no? Sí. Bueno, mira, voy a aprovechar. ¿Comenzamos? Sí, perfecto. Voy a aprovechar a poner esta pequeña presentación de nuestra empresa. Nuestra empresa, bueno, lleva ya más de 30 años, se funcionó en el 92 y en las instalaciones actuales llevamos desde 2007. ¿Cuáles son nuestros fuertes? Pues una fábrica, tenemos 3.000 metros cuadrados de fábrica con maquinaria de última tecnología, con lo cual, lo que te he comentado antes, precisión en los trabajos y un entorno controlado que evita los errores. Por otro lado, tenemos un almacén bastante amplio. Esto lo que nos permite es ser competitivos en precios y plazos. ¿Precios por qué? Porque bueno, los materiales están siendo sometidos a oscilaciones importantes por el mercado y a nosotros nos permite estocar bastante material, de manera que podemos darle a los clientes un precio que no se mueve en bastante tiempo y les damos tiempo de decisión y también, digamos, que puedan ir gestionando pues, con el banco, con quien sea, vamos. Ya, porque se evitan muchas incidencias durante la obra, ¿no? Que a veces hay un presupuesto, pero luego van surgiendo cosas en la ejecución que implica un sobrecoste que aquí está bastante controlado desde el inicio. O sea, se sabe ya cuál va a ser, que eso desde luego es algo... Sí, en nuestra experiencia, el presupuesto que se entrega, excepto que se hagan añadidos a la obra, es el presupuesto que se va a ejecutar y que se va a facturar al final. O sea, ahí no hay desviaciones. Y bueno, luego los plazos también, como tenemos bastante madera estocada, no hace falta esperar 6 meses para recibir tu vivienda en la parcela que hayas decidido construirla, sino que bueno, tenemos plazos de entrega bastante ajustados en el tiempo. Y luego, por último, en nuestra oficina tenemos un equipo técnico compuesto principalmente de arquitectos, ingenieros, y lo que hacemos es dar soporte técnico pues, a todas esas personas que quieran venir. Les explicamos todo desde el sistema constructivo y luego les ayudamos pues, con otros temas que se puedan ir viendo durante el proceso del proyecto. Entonces, bueno, voy a aprovechar para contar los servicios que ofrecemos. En algunas cosas me voy a repetir, pero bueno, creo que es importante explicar que podemos asesorar a arquitectos, ingenieros, promotores, inmobiliarias, clientes particulares. Nuestro fuerte ahora mismo y en lo que estamos creciendo más es en la vivienda unifamiliar. Una unidad, X unidades, también promociones, lo que haga falta. Con ingeniería y cálculo me estoy refiriendo a que, por ejemplo, es interesante para un arquitecto que nos contacte y nosotros le podemos ayudar con el cálculo de la estructura, que ellos simplemente tendrían, digamos, que añadirlo a su proyecto para poderlo visar. Y luego la parte importante, que es la parte importante en la industrialización propia de la madera, que es el diseño. Nosotros diseñamos en 3D todas las piezas que se mandan a obra en diferentes momentos de acabado, digamos, están dibujados en tolerancia de milímetros. Entonces, somos capaces de prever absolutamente todo lo que va a pasar en la obra meses antes de que ocurra. De nuevo, menos errores, No, eso desde luego sí.
Y bueno, pues fabricamos con una máquina de control numérico y eso solo nos ayuda, pues eso, de nuevo, a ser más predictibles y a elaborar un listado de piezas que van a la obra pues como si fuera un mueble de IKEA. Por último, otros dos servicios que ofrecemos es el tratamiento. Tenemos dos máquinas. Por un lado, un tratamiento que lo que hacemos es tratar la madera contra xilófagos o hongos y también se le da un acabado superficial en el color que quiera el cliente. Y luego, por último, para exposiciones más severas, de humedad, etcétera, pues tenemos un autoclave. Y luego, por último, el montaje, que lo dividiría en dos. El premontaje, que luego vamos a ver cuáles son los grados de industrialización. Nosotros estamos proponiendo que se puede mandar una vivienda en kit, de manera que tú te puedes montar tu propio kit, pero te lo podemos mandar también más ensamblado hasta diferentes grados. Con lo cual, ese premontaje se hace en fábrica, también menos tiempo en obra y menos imprecisiones. Y bueno, y luego también lo podemos montar o no. Digamos que de estos 6 puntos nosotros podemos entrar en el que al cliente le venga bien. No tienen que, digamos, no se tienen que casar con nosotros. Las bases del proceso no tienen que ser, sino que cada uno puede adaptarlo según lo que ellos prefieran y el número de viviendas que haya y cómo se vaya a ejecutar la obra. Y una duda que me surge, porque yo creo que también un poco por lo que hemos comentado al principio, por el modo de hacer aquí las cosas y demás, se sigue teniendo un poco la idea, ¿no?, de que la durabilidad o como que la estabilidad es inferior, ¿no?, que de una... En ese sentido, o sea, es algo que está totalmente... O sea, que es una idea preconcebida que tenemos por el modo de construir aquí, ¿no? Sí. Porque las ventajas, aparte de las que ya hemos hablado, ¿no?, de la forma de construirlo, del montaje, realmente que el presupuesto que se da, el tiempo que se da va a ser así, que eso ya, imagínate, bueno, con los problemas que hay en las obras, ¿no?, que normalmente ni se cumple plazo ni presupuesto, es ya un plus increíble, ¿no? Y luego además, bueno, que son passive house, que tienen muchas ventajas, pero en ese sentido, porque yo creo que es algo que sí que surge la duda, ¿cómo lo planteas? O sea, por ejemplo, en el sentido de estabilidad, de durabilidad, de amortización, o sea, es una casa que ¿qué durabilidad se le da? En principio, la durabilidad es como una vivienda normal al uso. Tu casa para siempre. Sí, exactamente. O sea, nosotros no estamos... si quieres. No, obsolescencia programada, no, por favor. No, lo que se hace es se calcula la estructura según la normativa española y europea, con lo cual ahí tenemos la primera seguridad para el cliente. Y lo que sí que hay que prever son los detalles de los encuentros de los diferentes paramentos en obra. Está claro que la madera tiene como un problema, si se encuentra con el agua, se moja y, digamos, si ese agua se queda estancada. Hay que evitar, y hay medios para hacerlo, que el agua se quede en contacto con la madera. Pero luego también están los agentes silojados que te he dicho, pues hay barreras físicas en modo de láminas, hay el servicio de autoclave, también serviría para eso. O sea, hay maneras de... Claro, hay según el terreno, pero como en cualquier construcción. O sea, el terreno es importante, el estudio del terreno para saber cómo vas a construir la vivienda, ¿no? Y pues sería lo mismo, o sea, se adapta exactamente igual con las protecciones que necesite, ¿no? Claro, o sea, hay que protegerlo dependiendo del ambiente en el que se va a encontrar. Entonces, de hecho, hay ambientes bastante hostiles en los que la madera funciona súper bien. Por ejemplo, en ambientes con sal, por ejemplo, en esta isla, que la salinidad del aire es más fuerte, pues la madera funcionaría bien. De hecho, por ejemplo, si alguna vez tenéis la oportunidad de visitar unas salinas, casi todos los elementos que os encontréis por ahí van a ser de madera, porque digamos que no afecta en gran medida. Si eso hubiera estado con una estructura metálica, la estructura metálica pues se vería corroída. Entonces, depende, o sea, cada material para su uso y luego también hay que tener cuidado de cómo se emplea. Bueno, entonces... Sí, continuamos. Sí, aquí simplemente es un vídeo muy cortito que directamente no vamos a ver porque no está funcionando. Quería que pusierais cara a la fábrica, pero va a ser que no, así que voy a pasar.
¿No lo podemos igual solucionar? Es que lo he probado antes en otro ordenador y no tenía problema. Pero bueno, que tampoco es... podemos verlo con otros ejemplos, no pasa nada. Muy bien. Bueno, las ventajas de la construcción industrializada en madera, que era una de tus preguntas al inicio. Me gusta hablar de ellas en 3 bloques. En el primer bloque está todo más relacionado con la obra y tiene que ver sobre todo con tiempos y costes. En el segundo bloque es más de cómo se vive la vivienda cuando ya eres el propietario y las cosas que te pueden interesar de la madera como material y la construcción industrializada como sistema. Y luego el impacto ambiental que tiene tanto la madera como el sistema constructivo que hemos elegido. Entonces, tiempos y costes. Hemos hablado de que es un sistema muy predecible, se gestiona el proyecto de una manera integral. Como hemos visto, puede ser desde el principio hasta el final, pero bueno, en el momento en el que nosotros entramos ya sabemos las unidades que se van a mandar a obra y sabemos muy bien cómo y pensamos todos los detalles, pues eso, al milímetro. Usamos el software 3D y la fabricación por control numérico con ese fin. Los tiempos de montaje, cosa muy importante, se pueden reducir hasta el 50%. Es importante saber que, por ejemplo, nosotros cuando ya estamos digamos, dibujando la primera línea, ya nos comprometemos a ofrecer un producto acabado y con las dimensiones que se nos están pidiendo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, para las carpinterías, ventanas, puertas, etcétera, que en una construcción tradicional se van a medir una vez está toda la casa levantada, tardan X tiempo en fabricarlas, como es normal. En este caso, nosotros ya, según empezamos, ya nos dicen, esta puerta va a medir esto, esta ventana va a medir esto, se deja ese hueco, entonces ya pueden empezar a fabricar. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros entregamos la casa 3 o 4 semanas después, según lo acabemos de montar una semana después, al día siguiente ya pueden poner las ventanas y esa casa queda cerrada, queda aislada del exterior y de las inclemencias del tiempo. Entonces, es una cosa importante a tener en cuenta e incluso afecta a la durabilidad que nos decías antes. Si conseguimos dejar el agua fuera durante el resto del tiempo de la obra, pues es un plus, yo creo, a tener en cuenta. Bueno, tenemos un control de calidad interno en la fábrica y luego es muy importante el consumo de recursos. Nosotros consumimos la madera, optimizamos todo el material que nos llega a fábrica y luego además se genera mucho menos residuo y desde luego mucho menos residuo en obra porque no hay piezas que sobran. Digamos, nosotros mandamos un kit, si te ha sobrado, igual te sobra un tornillo. Si te ha sobrado algo, pero si te ha sobrado algo, no lo has mal, montado bien. Por favor, llámanos y te decimos, claro, como todas las piezas están numeradas, nosotros sabemos, podemos mandarte hasta el 3D de cuál es esa pieza y dónde está ubicada. Por favor, llámanos porque te decimos. Las personas que montan, es una cosa que me surge, no tienen que estar específicamente formadas en montar este tipo de viviendas. O sea, la verdad es que sí que... Ayudaría, pero vosotros, por ejemplo, dais todas las indicaciones para que esa construcción quede perfecta, aunque no tengan una experiencia previa en este tipo de montajes, ¿no? Claro, sí. O sea, nosotros entregamos toda la información necesaria y es que además, como ahora está habiendo un cambio en el paradigma de la construcción, que ahora la madera está siendo más fuerte en el mercado, sí que nos estamos encontrando con muchos constructores que están interesados en hacer ese cambio. Entonces nos está tocando también formarles a ellos de a ver cómo se monta. Claro, pero es perfecto, porque tenéis también la parte, claro, de que aseguráis que esas viviendas realmente queden como tienen que quedar y tengan pues eso, todas las ventajas, o sea, sean realmente esas ventajas y no surjan problemas. O sea, que lo mejor que os podría pasar es que quieran formarse, ¿no?, con vosotros para montar vuestras viviendas. Sí, además tenemos como servicio de postventa. Nosotros entregamos el producto, lo podemos montar. Si no lo montamos nosotros, estamos a una llamada de distancia, incluso aunque estemos en la península y vosotros aquí estéis en la isla, estamos muy cerca en realidad. ¿Dónde está la fábrica? La fábrica está en el sur de Álava. Está bastante bien comunicada dentro de la península por las carreteras, las nacionales, autopistas, etcétera. Sí. Y aquí ya hemos mandado alguna obra y es un proceso sencillo, o sea que no hay más trabas que montar un camión en un ferry. ¿Sabes? Con eso estaría todo. Y bueno, lo último es reducción de costes, que bueno, creo que ya hemos explicado que más predictibilidad, menos material consumido, pues se pueden reducir bastante los costes en obra. Y también hay menos variaciones del presupuesto inicial.
Luego, por último, es cómo se vive la vivienda. La madera como material es más aislante que otros materiales, pero además lo que estamos proponiendo aquí es un sistema de muros en el cual en el mismo grosor del muro estás incluyendo el aislamiento, con lo cual si un muro de construcción tradicional le tienes que agregar el aislamiento al interior o al exterior, estás perdiendo superficie útil construida, y la superficie construida y los metros cuadrados de casa se pagan. Importa mucho, sí. Entonces, esto es una gran ventaja de lo que estamos proponiendo. Y bueno, es un aislamiento, es aislante acústico, sí que hay que tener cuidado, o sea, es buen aislante acústico del ruido aéreo. Con el impacto hay que tener cuidado a la hora de diseñar las juntas y cómo se encuentran unos paramentos con otros. Pero bueno, eso se puede predecir también, como hemos visto, en el proceso de diseño. Y aquí la hermeticidad es un punto muy importante. Nosotros estamos especializados en construcción eficiente, sostenible, passive house. Hay una corriente muy fuerte en esa dirección, entonces se nos está pidiendo que entreguemos viviendas herméticas. Para esto, este sistema es perfecto porque ya todos los encuentros que sepamos que van a ser un problema se pueden ver ya en el dibujo que yo tengo en el ordenador. Pero es que además, como la madera es más aislante, hay un problema con los puentes térmicos, depende de los materiales. Esto es un concepto técnico, pero bueno, los técnicos sabrán de qué estoy hablando. La madera nos ayuda mucho a conseguir más eficiencia, con lo cual, para una vivienda passive house o bueno, de alta eficiencia, es muy interesante. Incluso si no fuera que se esté buscando mucha eficiencia, con menos recursos estás consiguiendo algo más eficiente. Te estoy hablando de que pues, un muro de 10 de ladrillo no tiene nada de aislamiento, y sin embargo yo te puedo entregar un muro de entramado ligero de 10 centímetros con ya 10 centímetros de aislante. Es que además, aparte de lo que has comentado, ¿no?, de la eficiencia en la fabricación, en el proceso, en la ejecución, está luego la eficiencia energética, una vez ya que se ocupa la vivienda, ¿no? O sea, que sí, realmente son un tipo de viviendas que ya, o sea, tienen unos costes muy controlados y que luego se van... La amortización es, o sea, que se ven todo ventajas, desde luego. O sea, sí, hay estudios hechos al respecto de que en realidad los consumos energéticos de la gente que vive en este tipo de viviendas, claro, son muchísimo más son muy inferiores. O sea, que ya no es simplemente lo que estábamos hablando, que es importante, ¿no? El aprovechamiento de metros cuadrados, que realmente vas a tener, o sea, lo que desde un principio se plantea, y luego eso, que el ahorro energético y en el consumo, o sea, que tienes una vivienda energéticamente sostenible también, sí, ¿no? Y eso, pues sí, la verdad que es... Ojalá creciera el mercado más, ¿no? En este... Ojalá, porque ¿cuál es más o menos... ¿cuál está siendo la tendencia? A ver, nosotros... Por ejemplo, vamos a ponernos en un de 3 años a ahora, ¿no? Bueno, claro, es que de 3 años ahora ha sido el super boom. Sí, es verdad. A ver, nosotros históricamente hacíamos mucha estructura, voy a hablar tradicional, de vigas, sí, pilares de madera. Eran más complementos a la vivienda tradicional, ¿no? Sí, en plan, tu cubierta en madera, tu forjado en madera. Sí que habíamos hecho sistemas de entramado, o sea, con entramado me refiero a fachadas, pero no fachadas portantes, pero no era como el grosso de nuestra facturación, como decirlo. La verdad que la pandemia, con la gente que se empezó a interesar más en hacerse una vivienda, segunda vivienda o primera vivienda, pero en un solar, etcétera, o sea, ya no tanto piso, más vivienda unifamiliar, y también estamos hablando de conceptos como salud, bienestar, confort, sí que es verdad, bueno, y también sostenibilidad. Sí que es verdad que de repente hay muchísimo más interés. Entonces, es creciente, pero en estos 3 últimos años han sido especialmente importantes. ¿Y quién es vuestro principal cliente? ¿Qué tipo de cliente demanda estas viviendas? Bueno, pues nuestros clientes, digamos, nuestro cliente final, sobre todo, son constructores y particulares. Esto es como, digamos, los clientes finales. Lo que pasa es que nosotros ya desde antes damos servicio, pues eso, a ingenieros, arquitectos, que son los que elaboran esos proyectos para, para los clientes y también para promotores, etcétera, que luego se sirven de un constructor, que igual son los que al final te acaban pidiendo el presupuesto.
Pero bueno, esos son más o menos nuestro cliente. Y es verdad que para este tipo de construcción es sobre todo lo que nos está llegando es vivienda unifamiliar. Bueno, y también hay creciente interés en fachadas industrializadas. Para vivienda colectiva, la estructura será como sea, también puede ser de madera o puede ser tradicional en hormigón, estructura metálica, pero las fachadas que lleguen industrializadas también en paneles y hacer pues clac, clac y ir cerrando el edificio. Y bueno, decirlo de salud y bienestar, por cierto, no lo he mencionado, pero bueno, es como la sensación que da la madera una vez vives rodeado. No tiene por qué verse la madera, pero para la gente que le gusta ver la madera, tocarla, la sensación es cálida, etcétera. Pero además es un material, por ejemplo, que es higroscópico, entonces va regulando la humedad en el interior, entonces crea una sensación de confort en el interior que otros materiales no ocurre con otros materiales. Y bueno, y esto ya es la madera como material, es el material para ejecutar estructuras más renovables, porque su origen es natural. Es un material cuya huella de carbono es muy baja. Eso pasa porque a la hora de transformarlo del árbol a, digamos, a la viga, está gastando mucha menos energía que en lo que cuesta hacer hormigón o hacer una viga de acero. Pero no solo eso, sino que está todo, durante su vida útil está asimilando CO2 continuamente, con lo cual encima nos está haciendo un trabajo, digamos, por el que no le hemos contratado. Bueno, es reciclable, es reutilizable, hay toda una cadena de valor de otras empresas que usan los restos de madera que yo estoy generando, que como te digo, en realidad es que la madera es como el cerdo, es que se usa todo, pues es real. Nosotros lo que no conseguimos usar dentro de la fábrica se lo llevan para el serrín, por ejemplo, para hacer tableros. Luego también hay fábricas de compostaje, se puede convertir en electricidad. O sea, hay todo un mercado de otras empresas que lo que a mí no me sirve, a ellos sí. ¿Y de dónde obtenéis la madera vosotros? La madera, toda la madera que compramos viene de bosques sostenibles, principalmente de Austria, pero es verdad que tenemos también proveedores nacionales de madera del País Vasco y también gallega. Claro, según el volumen que vayáis necesitando, tenéis Claro. también que combinar proveedores. Sí, porque es verdad que puede que no se pueda abarcar con un... No, claro, es que con un proveedor no se puede abarcar, Claro. porque la madera en España pues tampoco es, o sea, no es infinita y ahí somos unos cuantos que la queremos, digamos. Entonces, siempre que se puede, es madera nacional, pero en realidad el grosso no lo es. Y bueno, lo último es que como es más ligero, al final ayudamos también al impacto ecológico porque las cimentaciones son mucho más pequeñas y hay que mover mucha menos tierra. Entonces también estás reduciendo lo que estás impactando en el entorno. Reduces el impacto en el entorno natural. Y bueno, esos serían un poco los beneficios de la construcción industrializada en madera. La verdad que ahora me había preparado, quería explicar un poco por si había algún ingeniero o así, o cliente, qué grados de industrializaciones podemos ofrecer dependiendo de 3 factores que nos hemos encontrado que siempre acaba funcionando así, que es la accesibilidad y logística del lugar donde se va a encontrar la obra, la tipología de la obra en sí. No es lo mismo una vivienda unifamiliar que una reforma en un casco histórico, no es lo mismo una vivienda que 100, este es un poco lo que nos fijamos en ese momento. Y luego los requisitos del cliente. El cliente puede estar interesado en tiempos de ejecución cortos o igual puede esperar más. Igual pasa como aquí en la isla, que nos hemos encontrado clientes que lo que quieren es que tienen problemas para encontrar gremios y nosotros somos la solución a darles toda la estructura en un tiempo muy corto de tiempo. Entonces, estos son un poco lo que nos encontramos. Y nosotros nos quedamos, digamos, en el intermedio. La industrialización muy baja sería puro trabajo en obra, nosotros no hacemos eso. Y la industrialización muy alta son estas viviendas que ya te vienen, digamos, y las plantas en el solar. Nosotros tampoco estamos especializados en eso, nos quedamos como en el centro de ese espectro, siempre diseñando con el software 3D y siempre mecanizando
en fábrica. Eso no se realizan trabajos en obra, más que igual tocar una cosa, pero no se realizan, perdón, en fábrica no sé si he dicho, pero no se realizan trabajos en obra. La madera, digamos, va mecanizada para ensamblar en obra ya desde fábrica. Y la diferencia es la cantidad de montaje que se realiza en obra. Y esto de montaje en obra lo decide pues, los factores que os he explicado antes. Entonces, sin enrollarme mucho, porque la verdad es que me había plantado aquí varios proyectos, pero sí que quiero explicar un poco qué es la industrialización más baja y por qué. Esto, por ejemplo, es un proyecto que voy a pasar estas fotos porque se ve, nos encargaron en ese edificio de la izquierda, es un edificio que está en una plaza en un pueblo de Álava, en la plaza del pueblo. Es un pueblo histórico, con lo cual en la cubierta lo que iban a hacer era añadir una planta más, por eso el sistema de entramado ligero, más ligero, entonces podemos subir una planta más, con las cargas que hubiera sido en construcción tradicional probablemente no se hubiera podido. Y lo que nos encontramos es que no podemos acceder al casco histórico porque al casco histórico se entra por esas puertas y entonces lo que tenemos que hacer es que directamente tuvimos que meter pieza a pieza. No se puede acopiar, no tenemos espacio, no se pueden meter grúas, no se pueden meter camiones, no se puede meter nada. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Nosotros medimos muy bien la obra y llevamos el kit, pero en este caso, digamos, palo a palo. Y todo se monta digamos, en el techo del edificio, porque es que no se puede izar elementos grandes como podríamos hacer en otras obras. Entonces, esto es un poco procesos de la obra. La verdad que como nosotros generalmente nos quedamos en la parte estructural, luego no vemos la parte bonita, que es cuando todo esto lo acaban, le ponen los focos, el pladur, los muebles. Pero bueno, un poco se ve la idea de lo que estamos proponiendo. Y luego una industrialización tipo sería esta, no hay ningún problema de acceso. Lo que hacemos aquí es ejecutar los muros en la fábrica y la cubierta, como queda vista, tenemos estudiado que en realidad la podemos ejecutar en obra sin ningún problema. Entonces, un poco, esto sería la obra. Esto es una vivienda de 400 metros cuadrados. Los muros de entramado, que ya que lo explico, al final es un bastidor de madera relleno de aislante con 2 tableros. En este caso se puede acabar más, se le puede poner encintados, rastreles, fachadas, pero en este caso solo fue, digamos, los 2 tableros y el armazón. Y esto es un poco, de nuevo, fotos de la obra. Y en esta casa es una casa más pequeña, 200 metros cuadrados. En este caso se industrializa más porque llevamos también las cubiertas premontadas. Esto es un poco en fábrica los procesos de ensamblado. Estructura, el tablero y la lámina impermeable, el primer rastrel. Luego le damos la vuelta, claro, lo rellenamos de aislamiento y ponemos los revestimientos interiores, que en este caso en la parte exterior sí que se ve madera y en la parte interior no, porque como van a poner pladur, lo que se pone ahí es un tablero. Y estos son un poco para que la gente se haga idea de cómo es una obra nuestra, pues a la semana, 2 semanas de haber empezado. Ya están puestas las carpinterías, ya está puesto el acabado exterior y también le han empezado a poner la subestructura para el pladur. O sea que efectivamente es muy rápido. 2 semanas esa casa. Sí, es de verdad que es rápido. Y bueno, era para que vierais un ejemplo también de todo acabado, pero aquí hay un vídeo que me da la impresión de que no se va a ver, efectivamente. Vaya. Bueno, era un vídeo en la que ibais a ver cómo se monta esta vivienda en realidad en cuestión de 10 horas, porque es una vivienda más pequeña, son menos de 100 metros cuadrados. Entonces, un poco las fases de obra en cuestión de... En este caso eran 2 días, pero también porque no se estuvo como 200 horas en obra, pero bueno, se montan los muros y las cubiertas en una serie de paneles y se queda acabado. Por cierto, que la casa que está al lado también la hemos hecho nosotros y se ve un poco que no tiene por qué verse madera en la vivienda, que luego se puede acabar como se quiera. O sea, eso es a gusto del consumidor, digamos. Y luego, a ver. Y esta la he traído pues porque es una vivienda en Mallorca, 400 metros cuadrados de vivienda y aquí lo que el cliente quiere es rapidez, mano de obra especializada y lo que se trae también es absolutamente todo premontado.
Ahí a la izquierda tenemos como un desglose de los paneles de cubierta que mandamos, que son el tablero superior, unos rastreles, que con estos rastreles lo que hacemos es dar la pendiente para evacuar las aguas. ¿Qué hacemos con eso? De esta manera no tienen que poner morteros y cosas que llevan humedad a la obra y que encima añaden tiempos de secado, pesos muertos que no están añadiendo nada, y es una manera, para nuestro gusto, óptima de sacar el agua de la obra, de la casa. Y bueno, esos serían un poco los planos de obra y las fases de montaje, que bueno, son muros, las cubiertas y luego los paneles de cubierta. Esto también se montó muy rápido y lo que pasa que no tengo fotos de obra más que esto, pero bueno, se ve un poco la idea general de lo que estamos proponiendo. Y bueno, con esto acabo. Sí que es verdad que he dejado aquí, por si tenéis alguna pregunta, una serie de fotos de obra, y ya en algunos casos ya sí que se ven acabados interiores de otras obras que hemos ejecutado. Entonces, bueno, aquí lo que podéis ver es una estructura de madera que al interior... Además, es que lo que yo creo que sí que se está viendo y está quedando muy claro es que ¿eso es el granero de San Francisco? Sí. Sí, lo hemos hecho nosotros, sí. Y La Guardia también lo conozco porque el pórtico de La Guardia, sí. Y cuando has hablado de ella digo, ya sé cuál es. Pero es que ahora, y te iba a haber preguntado, a ver si es el granero de eso, porque me lo estaba imaginando, sí, pues sí, que sí. es como muy americano y tal, que está guay. Sí, me encanta. Pues me sí, encanta. Lo hemos hecho nosotros, sí. Y bueno, esta vivienda en realidad es la vivienda más eficiente de España ahora mismo. Tiene 6 sellos, certificado verde, bueno, todos los certificados posibles. Pues esa la hemos fabricado nosotros y bueno, estamos muy orgullosos de ello porque, bueno... ¿Y dónde está? Esa en Madrid, en Guadalix de la Sierra. Y bueno, con esto ya acabo, no sé si alguien tiene... Pero lo que es, me parece que es como... Abre, o sea, da un poco los ojos, es que mira qué diferentes diseños. Sí, claro. O sea, que es que no tiene nada que ver cuando termina una casa, porque parece que tenemos un poco la idea preconcebida de que es todo muy estandarizado y son todas iguales. No, nosotros y hacemos el proyecto que nos traes. Que aquí nos queda súper claro que son posibilidades infinitas. Después, sí, claro. Nosotros no cada tenemos uno... catálogo de casas. Tú nos traes tu casa y nosotros lo convertimos a un sistema constructivo que es industrializamos la madera, como he explicado anteriormente. No tenemos un modelo de casa A, casa B, casa C. Digamos que es nuestro fuerte. Sí. Muchísimas gracias, Carolina. Nada, qué interesante. La verdad que yo yo creo que he aportado eso mucho para entender bien, ¿no?, en qué es lo que hacéis, y ojalá sea una tendencia que eso vaya más. Ojalá. Y sí. Sí. Es que va a variar. Ya sé que no quieres oír esto. Es que depende muchísimo. Es que, claro, yo te puedo hacer un muro de 10 hasta un muro de 24 centímetros de aislamiento. Entonces, y es que luego depende mucho también de cosas como la distancia entre apoyos, de verdad, y la logística. No es lo mismo que yo mande un camión a 100 metros que lo mande aquí, por ejemplo. ¿Cuál es el rango? Es que de verdad que no me quiero mojar. De todas formas... No. Si hablas entre 1.000 y 2.000 ya es con la vivienda acabada, pero nosotros, bueno, igual no he explicado esto suficiente, nosotros no hacemos llave en mano. Nosotros nos quedamos como en la parte, digamos, estructural, sí que podemos hacer algún acabado, pero sí. No. Sí, nosotros somos un gremio más dentro de la obra. No. American LH están exponiendo en la feria. Sí. No, vale, lo digo porque ellos también están aquí y en el stand, claro, tienen mucha más opción de mostrar quizá ya más en detalle, pues eso, procesos específicos o preguntas más específicas. Sí. Muchísimas gracias, Carolina, un placer. Bueno, nos vemos por aquí. Vale. Muchísimas gracias por venir. Vale. Y bueno, cualquier consulta o American LH, Carolina estará durante el día en Mallorca Home Meeting. Gracias. Gracias, Carolina. Oye, muchas gracias. Si tiene un minuto, me enseña.